Cataluña, la IAC, es básicamente una confederación de ámbito catalán. Está estructurada por federaciones. En la Federación de Enseñament, que sería Educación, es la primera fuerza sindical. En Administración Pública, si no recuerdo mal, es la segunda. Tiene una amplia representación en sanidad, tanto pública como concertada. Luego tenemos una federación en lo que son los trabajadores de la universidad. Tenemos una federación reciente, que es la Federación de Otras Actividades, que recoge un poco a todos esos trabajadores que por la desestructura de mercado a día de hoy y la desregularización del mundo laboral, pues no se pueden encaber en esas federaciones, pero que existen, con precarios y demás. Y luego tenemos una cosa absolutamente rarísima, que es la FTC, que es a la que pertenezco, de una tradición más libertaria, que viene de colectivos autónomos, de empresas, y que básicamente trabaja en el mundo de la producción, en el mundo del metal, pero que tiene representación en químicas, en alimentación y en mi caso, que es la sección del Hospital de Sant Pau, que es esa rara avis, pero porque somos raros, pues somos de estas maneras. Si las movilizaciones son mañana, el 14, miércoles. El futuro. Mira, el futuro será el que seamos capaces de construir. Es decir, el primer paquete que se puso encima de la mesa, para que te hagas una idea, si no recuerdo mal, suponía un ahorro, como llaman ellos, del presupuesto, que aproximadamente significaría un recorte del 10% del salario de todos los funcionarios. Cosa no pequeña. Claro, aquí tenemos que jugar con muchas variantes. Primero que, como todas las luchas y como toda la vida, si no se la hace suya a todo el pueblo, esa no se va a ganar. Segunda, que los agentes que están participando en estas hipotéticas negociaciones tengan muy claro que antes de sus prebendas y sus beneficios, lo que tienen que luchar es por los derechos de todos y todas. Y en este caso, no se está luchando única y exclusivamente por los derechos de los trabajadores, sino por la calidad asistencial que se le está dando a los ciudadanos. Porque muchas veces se obvia que la administración pública también da un derecho importantísimo. Tú cuando eres atendido no es lo mismo que en una recepción pública te esté atendiendo 3 personas que solo te lo está haciendo una. Son elementos que muchas veces les quitamos importancia porque la sanidad de alguna manera te toca muy de cerca. En la enseñanza pues siempre tienes un rédito de la educación y demás, pero todos los apartados de la administración pública son importantes. Si no nos lo hacemos nuestro, lo vamos a perder como sociedad. Y hasta que no perdamos como sociedad todos estos elementos, no vamos a ser capaces luego de valorar que hemos perdido. Y es un problema, porque justamente lo que hace este sistema capitalista es fraccionarnos. Primero nos fraccionaron a nivel de sectores, hasta el punto de que en muchísimos casos hay una falta absoluta de diálogo entre lo que es el trabajador funcionario con el trabajador del área privada, como si no fuesen trabajadores todos, y dentro de la administración pública se han sectorizado también. Con lo cual el diálogo entre nosotros muchas veces es poco fluido. Incluso puedes reproducir conversaciones de decir, bueno, es que este es funcionario, ¿no? Eso es lo que tenemos que revertir. No nos estamos jugando a día de hoy, lo decía antes, no nos estamos jugando hoy los derechos de los trabajadores. Es una parte de lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando el futuro y el modelo de sociedad que hemos tenido hasta ahora. Si lo perdemos no lo vamos a recuperar jamás. Y allí la lucha, yo no conozco otra que no sea en la calle. Personalmente no la conozco. Y sé positivamente que cuando llenamos las calles, los políticos tiemblan.
Y temblaron cuando el Parlamento en Cataluña, temblaron cuando salieron más de 250.000 personas en la calle, temblaron cuando han salido centenares y centenares de miles de personas en la calle. Esa es la medida. Pero ha de haber una medida correctora, ha de haber una medida de cohesión entre todos. Darnos cuenta que la lucha tiene que ser global y plural. Los sindicatos que tienen la potestad o no de negociar tienen que ser los primeros en radicalizarse, en no aceptar prebendas, en no aceptar diálogos, en decir que hasta aquí hemos llegado. Las continuas reformas laborales lo único que han hecho ha sido empeorar el panorama laboral de este país. Y siempre se ha hecho como mal menor o como es que no se puede hacer nada más. Y así cada vez vamos perdiendo hasta que no podamos perder más. Y ha llegado un momento de decir basta. Porque ellos no tienen ningún complejo a día de hoy de decir que se ha acabado. La derecha nos lo está diciendo, pero no solo la derecha, la socialdemocracia también nos lo está diciendo. Nos está diciendo, esto se ha acabado, tal como concebemos hoy la sociedad, se ha acabado. Y nosotros tendremos que decir algo. Podemos estar apáticos, callados, en silencio y aceptarlo, como aquel que llueve o como aquel que sufre una tormenta en medio del desierto. Pero entonces no podemos echar la culpa a nadie, tan solo a nuestra ineptitud de no ir un paso más allá. Indiscutiblemente. Es decir, el reto es grandioso. Generar estructuras, organizaciones que sean capaces de trascender lo que hemos conocido hasta hoy, que es el mercado regulado de trabajo, que es el poder hacer la acción sindical en un centro concreto. A día de hoy no está obsoleto porque existe, pero ya hay una gran parte de trabajadores que no les puede llegar ahí. Nosotros no tenemos la solución, en absoluto, ni como IAC y menos como FTC. Sí que es verdad que intentamos constantemente paliar esa situación. Y como IAC lo que intentamos es reinventarnos cada día, que creo que es lo que estamos intentando, al menos todas las fuerzas sindicales alternativas y los movimientos sociales alternativos. Porque si nos damos cuenta, la confluencia de voluntades entre el sindicalismo alternativo y los movimientos sociales alternativos, que para nosotros el sindicalismo de por sí es un movimiento social más, está en ello, está en cómo construimos desde esa diversidad, de esos nuevos planteamientos, cómo construimos no cayendo en los errores del pasado. Tienen que ser estructuras ágiles, participativas, no vinculadas a núcleos concretos de trabajo, y en ello estamos. Respecto a lo que dices del descrédito, mira, el descrédito de la clase política y de la clase sindical está ganada a pulso. Pero siempre se tiene que hacer matices. O sea, cuando según qué sindicatos actúan de según qué cosas y nos ponen a todos en el mismo saco, yo siempre recuerdo el mismo chiste de dos tíos que no se conocen en la calle, ven pasar un féretro y uno, pues, bufando, coge y dice: es que no somos nada. Y el otro solo mira y dice: sí, sobre todo usted. ¿Me entiendes? Claro, es que es muy fácil decir todos somos iguales. No, no. Hay diferencias y esas diferencias se tienen que trabajar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que nadie tiene la solución. Nadie sabe cómo atajar esto, pero que la única solución es la lucha y el trabajo colectivo. Trascender de nuestras individualidades e ir a generar un espacio colectivo de lucha y de trabajo común. Es la única solución. Luego, las soluciones, oye, ya tendremos más o menos gracia. Pero yo siempre he sido partidario de, si me tengo que equivocar, equivocarme con muchos, colectivamente, que no solo en mi casa. ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vas? A contracorriente.